Ginebra es uno de los focos geopolíticos de esta semana. Han finalizado ya las conversaciones, el encuentro trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos como mediador. Han sido 2 jornadas, vamos a decir, intensivas, aunque la jornada de hoy ha sido mucho más breve que la primera. Hoy ha sido una conversación de apenas 2 horas. Ayer estuvieron reunidos los equipos durante algo más de 5 horas. Parece que Ginebra ha expuesto el bloqueo en el que están sumidas en estos momentos ambas partes. La línea roja sigue siendo clara, la cuestión territorial, y mientras tanto también miramos a otro foco que ayer se cerró en Ginebra, pero parece que solo aparentemente, el de Irán y Estados Unidos. Estamos también ante un escenario de guerra inminente. Bien, pues vamos a verlo a continuación. Son algunas cuestiones que analizamos a continuación con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, ¿con qué impresión te quedas hoy o cuál sería la conclusión principal que sacas de del encuentro, la cumbre en Ginebra entre Rusia y Ucrania? Parece ser que después de la primera jornada se hablaba de ciertos avances significativos, pero nos volvemos a encontrar con el mismo escollo, la cuestión territorial y 2 partes que se siguen aferrando cada una a sus peticiones. Pues yo me quedaría con una frase propia de una canción y es que la vida sigue igual. A pesar de todas estas negociaciones, de estos encuentros, nada ha cambiado sustancialmente. Todo nos lleva a una situación que es la misma que teníamos hace una semana, la misma situación que llevamos viviendo desde hace bastantes meses, incluso años, cuando estamos a punto iba a decir celebrar, pero es un triste acontecimiento conmemorar o vivir el 4º aniversario del inicio de este conflicto, y desgraciadamente vemos que no hay visos de prosperar a pesar de las buenas intenciones, de las intentonas, de las negociaciones, de los diferentes encuentros. Nada cambia, ¿no? Nada cambia, todo permanece, también como diría la filosofía budista, pero desgraciadamente la situación no mejora, sobre todo porque las líneas rojas son las que son y estamos intentando mover casi una montaña con la punta del dedo, ¿no? No podemos empezar quizá por ahí. Es verdad que el hecho de que ya se vayan encontrando, como he dicho en alguna ocasión, yo creo que ya es un síntoma positivo. No se pierde nada por hablar, tampoco el tiempo, porque en ese escenario incluso nos permitiría concluir que nos conocemos mejor las partes negociadoras, tanto una parte como otra, con Estados Unidos por ahí dando vueltas. Pero bueno, evidentemente el primer gesto que podríamos esperar de buena voluntad y que nos haría cambiar o encendería esa luz verde de esperanza, que nos llevaría a poder ver un poco la luz al final del túnel y decir, bueno, realmente algo está cambiando porque hay una intencionalidad de ir adelante. Pues por ejemplo sería que Rusia manifestara un alto el fuego permanente, que suspendiera las hostilidades. Es verdad que tampoco está habiendo grandes avances, pero es también una nota distintiva de todo esto, ¿no? Eso sí que nos permitiría decir algo está cambiando, pero mientras tanto, pues desgraciadamente la vida sigue igual, como decía al principio. Pues como bien indicas, la vida sigue igual, no hay cambios sustanciales y claro, seguimos asistiendo a esta situación de bloqueo. Zelensky ha sido probablemente de los primeros en reaccionar una vez han terminado estas conversaciones, o al menos en pronunciarse públicamente. Ha acusado a Rusia de querer alargar la guerra. Claro, esta es una de las posturas. Entendemos que desde el Kremlin la visión es otra, pero bueno, ¿cuál es el fundamento de estas acusaciones cruzadas que vemos entre uno y otro lado y sobre todo hacia dónde nos llevan? Pues nos llevan hacia el mismo camino, y yo diría que simplemente pues sirven un poco para mantener la dialéctica, mantener las posiciones y un poco contentar o dar esa sensación de cara a la opinión pública nacional, tanto ucraniana como rusa, como estadounidense, occidental por extensión, de que cada uno se mantiene firme en sus posiciones, que no está dispuesto a ceder o a traspasar ninguna de esas líneas rojas, pero que tampoco hay una voluntad, ¿no? Es un poco como el eterno retorno, esta situación de empiezan las negociaciones, esta vez puede ser la buena, hay un cambio de tono. Bueno, al final
son déjà vus constantes porque estas manifestaciones, iba a decir representaciones casi teatrales, ya las hemos visto muchas veces, no es por hacer spoiler, pero ya sabemos que la película va a terminar de la misma manera que lo ha hecho las veces anteriores, como cuando vemos una de esas películas que siempre ponen cada 2 semanas en la televisión o ponemos una serie de Netflix y la volvemos a ver, ya sabemos de qué va la película, ya sabemos cómo va a terminar, qué papel va a representar cada uno, quién va a intentar quedar mejor que el otro, los dos, evidentemente, pero como decía antes, no hay ningún atisbo que realmente nos haga albergar cierto rayo de esperanza, porque, bueno, pues sería un poco romper la baraja en ese sentido. Decía antes esa buena muestra de voluntad positiva que sería la congelación de las hostilidades, el cese. Yo creo que también por parte de Ucrania podría haber, deberían de ser un poco como sucedió en la crisis de los misiles, ¿no? Para que ninguno quede como esa parte débil ante el adversario, que sean o deberían de ser avances o gestos simultáneos, tanto por parte rusa como por parte ucraniana, de manera que, bueno, pues ¿quién ha dado el primer paso? Pues los dos y ninguno, ¿no? Ha sido algo unánime, consensuado, simultáneo y por tanto ninguno queda mal de cara a esa opinión pública, porque también no olvidemos que ese papel es importante para Putin mantener esa narrativa, pero también para Zelensky, que desde el primer momento ha dejado las cosas claras, ha dicho que no va a ceder territorios, que no va a llevar a cabo una serie de acciones que le está demandando Rusia o que le quiere imponer, como por ejemplo que le ceda esos territorios incluso que no están ni siquiera ocupados por Rusia a día de hoy, y eso pues evidentemente son cuestiones por las que Zelensky no va a pasar, pero hay otras por las que Putin tampoco va a hacer lo propio, ¿no? Efectivamente, y además no es solo la cesión de aquellos territorios que puedan estar ocupados, sino efectivamente las presiones por la cesión de algunos territorios que puedan estar fuera ahora mismo del control ruso. Claro, seguimos viendo las mismas posturas enfrentadas y aquí, Luis, claro, Estados Unidos ejerce de mediador. Es quien puede tener ese rol o papel fundamental de desbloqueo, o no parece que eso se vaya a producir. Pues, hombre, en otro contexto yo diría que está difícil, porque, por ejemplo, con la administración Biden estaba claro que el país, la posición país, estaba muy claramente identificada con los intereses ucranianos. Desde la llegada de Donald Trump, evidentemente, para ser un negociador, uno tiene que dar esa sensación, o por lo menos ser percibido por ambas partes como alguien que no se identifica realmente del todo con el contrario, sino que tiene esa capacidad. Yo creo que por ahí ha ido esa ambivalencia de Donald Trump, pero es que esto tampoco ha mantenido una línea coherente en el tiempo, permanente, con un relato uniforme, sino que ha ido dando bandazos, ¿no? Entonces tampoco sé hasta qué punto esto puede significar que Estados Unidos ejerza de mediador. Es verdad que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Trump avanzan en buena línea en diferentes conflictos, en diferentes situaciones en el ámbito internacional, y por aquí podría darse también ese golpe de timón, ¿no? Pero mientras tanto, yo siempre pongo el caso de Turquía, ¿no? Creo que Turquía podría ejercer, no sé si mejor o peor ese rol, pero sí con una independencia o mucho más libre de ese tipo de ataduras pasadas, porque ya hemos visto en estos 4 años cómo Turquía ha sido capaz de albergar conversaciones, de liderarlas, de llevarlas a cabo, de impulsarlas y sobre todo de que concluyeran satisfactoriamente con ese acuerdo del grano que hubo, por ejemplo. Ahí la diplomacia turca, que no está significada, es verdad que Turquía es un país del espacio OTAN, lo cual, bueno, pues para Rusia podría significar cierta simpatía con Ucrania, pero no necesariamente del todo. Para Rusia, pues es un país con el que, bueno, pues las sanciones no se han ido canalizando de manera tan abrupta, tan fuerte como con la Unión Europea. Por tanto, yo creo que ahí hay otro margen, ¿no? Esto que Estados Unidos sea capaz de llevarlo a cabo, yo creo que no es óbice para que podamos contemplar otros estados que puedan llevar la iniciativa, ¿no? He dicho Turquía, también siempre se ha hablado
de la posición del Vaticano. La diplomacia vaticana pues hila muy fino y siempre tiene esa red que le permite un conocimiento global y un contacto directo con los líderes mundiales. Es verdad que no es un Estado territorialmente potente, lo es en otras dimensiones o en otras esferas, pero China también en otros momentos ha dado prueba de ello, pero yo creo que por ahí no van los tiros. Yo me centraría sobre todo en Estados Unidos o en su defecto en algunos estados como por ejemplo Turquía, que me parece un país con una posición muy interesante y sobre todo con una ambición y con una intencionalidad de ejercer ese rol por lo menos de potencia o de mini potencia regional. Por otro lado, hay otra cuestión que ha tenido lugar en Ginebra esta semana, Luis, el encuentro entre Estados Unidos e Irán. Parecía que terminaba en una posición más o menos favorable. Las dos delegaciones se despedían con el compromiso de elaborar borradores para ponerlos en común en un plazo de X semanas, que parece que se está concretando en un plazo en torno a 2 semanas, pero lo que sabemos ahora por parte de la agencia Axios es que podría haber una guerra inminente, una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, más cercana a una guerra convencional que a una acción puntual en Irán. No sabemos hasta qué punto es algo inminente en cuestión de días o si efectivamente, si esta es una realidad, Estados Unidos esperaría a ese plazo para volver a poner en común esos borradores. No tenemos nada confirmado. Efectivamente, además, si hay unos planes de este estilo, no se van a comunicar con antelación, pero ¿ves posible? ¿Crees que realmente este es el escenario que nos dejaba la cumbre de Ginebra de ayer? Yo creo que en este plazo de tiempo que estamos hablando, o mucho deberían de torcerse las cosas para que Estados Unidos se atreviera a una nueva acción contra Irán. No estoy diciendo que no sea posible, estoy diciendo que es como el último extremo. Creo que Estados Unidos está ya demasiado presente en otros escenarios, no puede abarcar mucho, porque como se dice en español, el que mucho abarca poco aprieta, y creo que Donald Trump, sobre todo, está ahora más enfocado en la parte sur del Caribe, en la transición política en Venezuela, en ese escenario también de la guerra con Ucrania que mencionábamos antes, y no sé hasta qué punto Donald Trump tiene realmente intención de emprender acciones militares contra Irán, que en todo caso serían las mismas o del mismo calado que la vez anterior, ¿no? Acciones microscópicas, casi quirúrgicas, dirigidas a hacer el menor daño posible a la población civil, pero a maximizar los daños en términos de infraestructuras o de intereses nucleares, por ejemplo, para el régimen iraní, ¿no? Ahí iría esa acción porque no tiene una capacidad tampoco para desplazar tropas a lo que es su otro lado del mundo. Meterse con tropas en Irán, lo que entendemos como una guerra convencional, es algo que sería un error totalmente, porque no sería capaz de controlar el territorio y al final podríamos llegar al absurdo de tener un tercer Vietnam si consideramos Afganistán el segundo, o incluso el cuarto si prestamos e introducimos en esta lista otros momentos de la historia de Estados Unidos, pero sobre todo va a verse qué acciones va marcando el primer ministro Netanyahu, ¿no? Es el hombre de Trump sobre el terreno, las conversaciones de paz, ese plan para Gaza, la transición o el reconocimiento del control de determinadas zonas en Cisjordania ya bajo la autoría propiamente dicha de la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas. Eso es lo que va a condicionar todo, más allá del programa nuclear iraní, que evidentemente pues es una pata importante, pero no es la única de todo ello, ¿no? Yo creo que en caso de que ese escenario bélico se manifestara, pues llegaría de carácter o con carácter muy, muy quirúrgico, ¿no? Por utilizar nuevamente este término, porque ya digo, Estados Unidos, más allá de que pueda mandar a la flota al mar Mediterráneo Oriental, tampoco tiene capacidad para desplegar tropas, ni tampoco creo que sea el escenario en el que nos veremos abocados a futuro.
Pues nos quedamos con estas claves. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, buena tarde.